Convertir un deseo en necesidad me esclaviza. No puedo decir, necesito una infancia feliz para ser feliz, necesito que mi madre repare para ser feliz. Pues vas a ser un infeliz toda tu vida, porque la reparación es como la lotería, que no toca. El motivo de consulta casi nunca es realmente el problema. Casi nunca. En los niños, nunca. Eso es el síntoma, no el conflicto emocional que está detrás de ese síntoma. La disociación se lleva cantidad de energía. Donde pongo el foco, pongo mi energía. Y si el foco lo tengo puesto en mantener toda esta información fuera de mi consciencia, todo eso se lleva cantidad de energía. Y buscad la disociación que hay detrás del déficit atencional y encontradla, porque siempre está, y trabajad eso. Y veréis cómo, milagrosamente, el niño puede atender perfectamente. El abordaje terapéutico más eficaz, pues para nosotros lo que combina una evaluación exhaustiva, la evaluación nos parece absolutamente fundamental, y lo que significa la intervención basada en psicoterapia breve, que os voy a comentar ahora, que es el modelo que hemos desarrollado nosotros, porque lo que implica de hacer foco, ahora os lo explico. La evaluación nos parece de verdad absolutamente imprescindible. No para encontrar la etiqueta, ¿vale? No para eso que decíamos antes, no para ver si hacemos encajar a nuestro paciente en alguno de los apartados del DSM, en absoluto, nada que ver con eso, ¿vale? Sino para poder tener la oportunidad de ver todo esto, ¿no? De considerar todos estos factores, de haber trabajado bien esto que decimos de entender su historia vital, y entonces si podemos hablar de trauma complejo o no, de todas estas experiencias que se han vivido y que se han tenido que silenciar, entender qué mecanismos de defensa está manejando, con qué mecanismos de defensa está haciendo operativa esa disociación, ¿no? Se está polarizando mucho, idealizando a los padres, negando, está permanentemente haciendo actings en multitarea. Bueno, pues todo lo que esto significa, ¿no? Que nos va a ir haciendo entender bien a nuestro paciente, va a hacerle a él también sentirse visto, reconocido, resonando. No sabes lo impresionante que es cuando terminamos la evaluación y hacemos un informe y leemos ese informe con nuestro paciente, lo emocionante que es que el paciente llore y diga, es que es la primera vez que alguien se ha tomado la molestia de verdad de escucharme, estudiarme, buscar explicaciones, dármelas después, ¿no? Entonces yo os insto siempre a hacer esto. Además es que es buenísimo para nosotros, porque si tenemos una buena evaluación, si hemos visto y hemos preparado, nos hemos preparado para trabajar con el paciente desde ahí, la intervención es siempre mucho más fácil. Es donde vamos a encontrar las respuestas a ese ¿por qué voy a utilizar ahora la estimulación bilateral? ¿Por qué ahora y no luego? ¿Para qué? ¿En qué momento concreto? ¿Con qué situación? O sea, el haber hecho una buena evaluación, haber entendido y haber llegado a una serie de conclusiones relacionando lo que ocurre ahora, los síntomas que presenta mi paciente ahora, con lo que vivió en su momento, me va a permitir hacer una intervención claramente eficaz. Más breve y más eficaz, ¿vale? Entonces, esta es la idea. Y dentro de la evaluación, pues conviene que utilicemos diferentes técnicas a su vez también pues de recogida de información, y ahí también pues hay yo 2 o 3 que siempre recomiendo encarecidamente, ¿no? Pues como son la línea de vida, hacer una buena línea de vida y un buen genograma. Pero buena línea de vida y buen genograma no significa preguntar ¿qué cosas consideras que han sido traumáticas en tu vida? Porque las que él o ella consideran traumáticas en su vida y me va a poder contar ahora no son necesariamente las únicas que hay. De hecho, casi nunca lo son. De hecho, tened muy presente lo que decimos siempre y que está ahí en los libros y en la investigación científica, que es que el motivo de consulta casi nunca es realmente el problema. Casi nunca. En los niños, nunca. 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 O sea, no os creáis
nunca el motivo de consulta. El motivo de consulta lo generan los colegios mayoritariamente, o si no a veces las consultas de pediatría, que pobrecillos míos, o sea, los pediatras tienen que diagnosticar lo que sea, pero eso es el síntoma, no el conflicto emocional que está detrás de ese síntoma. Entonces el pediatra podrá decir psoriasis. ¿Y el problema es la psoriasis y yo solo voy a mirar la psoriasis? Sí, claro, tengo que mirar la psoriasis, pero tengo que ver lo que hay detrás de ese eczema, de esa psoriasis, de ese lo que sea, de ese dolor de tripa recurrente, de esa bronquiolitis que no cede y que desde que tenía 6 meses me tiene en las urgencias del hospital todos los días. ¿No? Tengo que entender de verdad lo que hay detrás, lo que le pasa a ese niño, lo que está mostrando con ese síntoma, con ese supuesto déficit, supuesto o real, igual que la psoriasis, déficit atencional. La disociación se lleva cantidad de energía. Cantidad de energía. Donde pongo el foco, pongo mi energía. Y si el foco lo tengo puesto en mantener toda esta información fuera de mi consciencia, todo eso se lleva cantidad de energía. ¿Cómo me va a quedar energía para atender en clase? No la tengo. Entonces no tengo la misma capacidad de atención que alguien que no necesite disociar tanto como disocio yo. ¿Vale? Entonces, el déficit atencional no es ya algo que tenga que trabajar solo desde el problema de atención en sí mismo, ¿no? Sino que yo tengo que buscar lo que hay detrás y lo que está produciendo que el chiquitín este malestar emocional lo esté mostrando así, ¿no? Y buscad la disociación que hay detrás del déficit atencional y encontradla, porque siempre está, y trabajad eso. Y veréis cómo milagrosamente el niño puede atender perfectamente, ¿vale? Entonces, el motivo de consulta casi nunca es el problema y el conflicto subyacente. Con lo cual, si tú le preguntas a un paciente cuáles son las experiencias traumáticas que has vivido, te va a dar las 4 o 5 que considera que de las que puede hablar, y sobre todo serán que estén mayoritariamente a partir de los 20 para adelante, ¿no? Porque a la infancia casi nunca quiere ir nadie. Pues siempre hay excepciones, ¿vale? Y siempre hay gente que empieza diciéndote, pues mira, mi problema es que yo fui abusada entre los 3 y los 13, ¿vale? Pero esos son los menos, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que ir a remover y a preguntar y a pensar que tenemos que preguntar para hacer una buena línea de vida por todo, por muchas más cosas. Tenemos que llegar a ver lo que significaba ser esa personita en su sistema cuando tenía 6 meses y 4 años y 8 y 12, ¿vale? Esa es la idea. Entonces hay que preguntarlo todo, cómo era el día a día en tu casa y desde luego ir compaginando la creación del genograma con eso. Y el genograma no significa solo que me digas los nombres de tus abuelos y de tus padres y las edades y con suerte, como he visto muchas veces los genogramas en supervisión, pues de qué se murieron y cuándo, si es que con suerte han preguntado o tal. Es que no me lo han dicho. No. El paciente no tiene por qué saber lo que tú quieres recoger. Tú tienes que preguntar y tenemos que preguntarlo todo. Y en ese sentido yo siempre también os aconsejo. Empezad diciendo que vamos a preguntar mucho y que les vamos a tener que cortar en algunas ocasiones, ¿vale? Porque hay pacientes que se enrollan con una cosa y tú dices, ay, va, ¿cuándo meto yo aquí ahora la palabra y se te va la hora y has preguntado 4 cosas? Eso te tiene que pasar una vez o 2 o 5, pero en algún momento tienes que aprender. Y lo mejor que puedes hacer, nos ha pasado a todos, lo mejor que puedes hacer es decir de antemano, esta hora de evaluación tiene que ser eficaz, lamentablemente te voy a tener que cortar en algunas ocasiones porque necesito que me contestes a las preguntas que yo... Entonces, con mucho cuidado, con mucho cariño, te voy a decir... Esto que me cuentas es muy interesante y a lo mejor tenemos oportunidad de hablarlo más tarde, pero ahora permíteme que te corte y que avancemos, porque si no, no consigo recoger la información que necesito. Esto hay que hacerlo, ¿vale? Hay que atreverse a ir cortando y a ir recogiendo de esta forma la información. Si lo advertimos de antemano, mecanismo de anticipación, uno de los 3 grandes. Acordaos que dentro de los mecanismos de defensa hay algunos que son considerados como de
está bien que los usemos, estos son los que hay que usar, ¿vale? La sublimación es uno, que no hay que confundir con resignación, ¿vale? Una cosa es resignarse y otra cosa es sublimar. Es decir, dejar de convertir un deseo en necesidad. Siempre pongo el mismo ejemplo. He perdido una pierna en un accidente de coche. El deseo de tener la pierna otra vez y poder correr con ella y volver a ser el que era es absolutamente legítimo y no lo voy a perder nunca, ¿vale? Nunca. Y está bien que no lo pierda. Y ya está, porque no voy a poder seguir soñando toda mi vida con que tengo pierna. Pues ya está, pues es que eso es así. Ahora, si lo convierto en necesidad y me digo a mí mismo, necesito la pierna que perdí para ser feliz, ¿voy a conseguir ser feliz alguna vez? Nunca. Porque la pierna no me la pueden volver a coser. O sea, nunca voy a tener pierna otra vez. La he perdido. Convertir un deseo en necesidad me esclaviza. No puedo decir necesito mi pierna para ser feliz. Necesito una infancia feliz para ser feliz. Necesito que mi madre repare para ser feliz. Pues vas a ser un infeliz toda tu vida, porque la reparación es como la lotería, que no toca. Y me diréis, yo conozco a alguien a quien le tocó la lotería. Bueno, todos conocemos a alguien también cuya madre reparó y cuyo padre también. Bueno, esos ya que hayan reparado los dos, no sé yo si conocemos a alguien. Eso se está en el récord de los Guinness. Porque papá y mamá fallan, porque papá y mamá fallan. Y ya está, no pretendemos culpabilizarles. No se trata de eso, porque no sirve absolutamente para nada. Se trata de legitimar las voces de cachorritos que en su momento sufrieron porque papá y mamá no supieron hacerlo mejor. Y eso también hay que insistirlo siempre, ¿vale? Pero esto es así, entonces si necesitas que mamá y papá reparen, vas a ser un infeliz toda la vida, vas a estar en lo que yo llamo el bucle de la reivindicación, siempre reivindicando, ¿no?, a papá o mamá y en los vínculos que generes, siempre reivindicando por qué no me viste, por qué no sé qué, y siempre con esa profecía autocumplida, ¿no?, que con cada relación que estableces, con cada vínculo, se vuelves a cumplir y a generar, ¿no? Hay que hacer los duelos. Y sublimar lleva a eso, ¿no? Dolerse porque eso no va a estar, que no resignarse, elaborar el duelo. Por eso es tan importante la defensa, porque la defensa nos ayuda a soltar, ¿no? Nos ayuda. Ojo, una cosa muy importante es distinguir entre mecanismos de defensa y la voz de la defensa, ¿vale? Ojito. Es que yo creo que quien le llamó voz de la defensa y sistema psicobiológico de defensa, que empezó con Alport en su momento cuando estudió, cuando estaba organizando una teoría sobre la personalidad, y después diferentes autores a estos diferentes sistemas de acción les han ido dando estos diferentes nombres. Quien habló de defensa, pues eso nos produce luego a veces algún tipo de confusión, porque sin embargo los mecanismos de defensa están al servicio de la aproximación, es decir, están al servicio de esa división. Si yo niego, disocio, polarizo y hago actings y demás, esto que son los mecanismos de defensa, estoy ayudando a la aproximación a mantener fuera de la conciencia la información que tiene la defensa, ¿entendéis? Con lo cual, no asociéis los mecanismos de defensa a la defensa. Los mecanismos de defensa los impone la aproximación, ¿vale? Entonces, pues eso. Si yo convierto un deseo en necesidad, nunca voy a ser feliz. Si elaboro los duelos y permito que la defensa, el sistema de defensa me ayude a conectar con la tristeza y a dar por perdido aquello, podré seguir legitimando siempre mi deseo. Los deseos siempre hay que legitimarlos, pero no lo convertiré en necesidad. ¿Entendemos? Pues claro, eso es sublimar. Eso es sublimar, ¿vale? A grandes rasgos. Eso es sublimar. El mecanismo de anticipación es otro de los grandes. Si yo anticipo y le digo a mi paciente, me anticipo a lo que le va a pasar y le digo, vas a negarme que esto tenga que ver con papá y mamá, vas a decirme que no quieres entrar ahí, me vas a tal, y yo te voy a tener que estar metiendo un dedo en el ojo todo el tiempo. Pero este es mi papel y yo os lo digo así. Aquí se viene a sufrir un montón.
Y es lo que toca, es que ¿qué le vamos a hacer? O sea, que no puedes pretender ir a psicoterapia a pasarlo bien. Para eso quedas con un amigo y pones verde a lo que sea, hablas de tal, con un par de cervezas y ya te encuentras mejor. Pero es que eso no podemos hacerlo aquí. Aquí yo te tengo que meter el dedo en el ojo. Tengo que hacerte enfrentarte a aquello que duele y mirarlo y trabajarlo para que deje de doler. Y es como cuando vas a un cirujano y te tiene que extirpar algo. Pues el proceso es doloroso, el posoperatorio ni te cuento, pero luego ya estás, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, anticipar siempre ayuda. Entonces, en la evaluación, anticipad. Explicad que vais a hacer una evaluación, que vais a combinar diferentes herramientas, que vais a tener que cortarle, que vais a tener que meterle el dedo en el ojo, que se va a ver muy removido, que va a decir, pues vaya lo que me está cundiendo la terapia. Si me voy peor que entro. Eso es que te está cundiendo la terapia. Esto es así. Que no le vas a dar pautas. No deis pautas a vuestros pacientes desde el primer día, por favor. No deis pautas, porque no pueden hacer otra cosa. Si hacemos una buena evaluación y les estamos removiendo, no les digáis, intentad esto, intentad lo otro, pues por aquí cuando pase esto, tal, porque van a hacer lo que puedan y no van a servir las pautas que les deis. Van a hacer lo que puedan con eso. Cuando conecten con el malestar, el que bebe, beberá, el que va a la nevera y se pega un atracón tendrá que hacerlo, el que fume se fumará 2 cajetillas en vez de una. Esto es así. Y el que necesite cortarse, se cortará. Que por cierto, me pareció leer algo de los intentos autolíticos y ya de paso lo explicamos. Toda esa experiencia interna y ese malestar a veces se manifiesta así, ¿no? Porque es tan insoportable que es más tolerable el daño que me hago en relación con un corte que el dolor emocional. El dolor emocional siempre es más insoportable que cualquier otro, más difícil de tolerar. Entonces, si yo conecto con eso y necesito cortarme, pues yo no puedo decirle a mi paciente, te voy a dar pautas para que no te cortes. No, te voy a dar permiso para que hagas lo que puedas. Si no te cortas, mejor. Y mira a ver si a lo mejor esto te sirve. Pero ya está, si no puedes, no puedes, porque harás lo que puedas. Cuando le dices esto, estás legitimando, y eso es lo que más ayuda. Al final os vais a sorprender, porque diciendo esto es cuando os pueden decir, pues mira, pues sí, tuve que tal, tuve que cual, que por cierto, así evitamos que nos mientan, porque claro, si les decimos que intenten no hacerlo, cuando vuelvan van a decir, no, bueno, casi nada. Y nos van a mentir porque temen decepcionarnos, no quieren... No, cuéntame lo que hayas tenido que hacer, no pasa nada, todo eso es normal y es lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Si todo esto, el riesgo que corremos con un paciente que ya está, pues eso, en riesgo de una tentativa de suicidio o lo que sea, pues a lo mejor tendremos que poner medidas de otro tipo y si no está con medicación tal y por supuesto ver qué contexto de protección, de cuidado, de seguridad, pero eso siempre es así, ¿no? Y qué hacer en caso de una emergencia. Esas son las pautas que también tendremos que darles en relación con si hay una urgencia, qué es lo que tienen que hacer. Si hemos decidido que sí, que les damos nuestro teléfono o no, o que llamen aquí o que hagan allá, lo que sea, eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero siempre también por anticipado y siempre diciendo, harás lo que puedas y con lo que puedas, pues iremos manejándonos y ya irás pudiendo hacer otra cosa. Cuando se legitima esto, es mucho más fácil controlarlo, porque si no les ponemos en el brete de estar con esa que aumenta la fobia entre partes y eso produce tanta angustia y tanto malestar que todavía generamos más necesidad de tirar de eso que calma angustia, ¿no? Comer, beber, fumar, cortarse, tatuarse, consumir sexo, lo que sea, ¿vale? Entonces, esta es la idea. ¿Qué significa lo de psicoterapia breve, abreviar los procesos? Pues fundamentalmente lo hacemos haciendo foco. Por eso es tan importante a su vez para nosotros hacer una evaluación exhaustiva. Dentro de esas cosas que se me ha quedado por decir relacionadas con las herramientas que yo considero diagnósticas muy importantes, además de genograma y línea de vida, obviamente tenéis que pensar en algún test o alguna cosa, algo que os sirva para medir disociación, ¿no? Por ejemplo, el DES es el que nosotros utilizamos habitualmente, o cualquier otro instrumento, me da igual,
pero que lo tengáis presente, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que hay que valorar disociación. Y, y bueno, pues luego ya mezclad alguna batería según lo que vosotros controléis o os guste más, ¿no? A mí me gustan mucho los proyectivos en general, tanto los gráficos como los que no son gráficos. Por ejemplo, el cuestionario desiderativo me encanta, es un proyectivo y no es un gráfico, pero los proyectivos gráficos también. A mí me encanta el Rorschach, llevo 30 y tantos años usándolo, ¿no? Pero me gusta siempre pasar también, por ejemplo, un Milon, un test de personalidad más estandarizado, un SCL, uno más estandarizado también, pues para, entre otras cosas, para lo que es hacerle todas esas preguntas, ¿no? Y siempre mi consejo es que los hagáis en la consulta con ellos, ¿vale? Ni se os ocurra mandarlos para casa y ni se os ocurra dejar al paciente contéstamelo y luego me lo das, ¿no? Eso podría tener algún sentido en investigación. En clínica no tiene ninguno. En clínica lo que tiene sentido es que yo me siente contigo y te pregunte y estemos aquí charlando sobre las preguntas y que a tus contestaciones yo haga nuevas preguntas y que te pida ejemplos porque todo eso es lo que me va a dar realmente información y lo que va a despertar también tu memoria. Te va a despertar asociaciones. Decíamos antes que las primeras, o sea, que es muy fácil que los primeros años de vida a gente con trauma complejo se le haya olvidado todo y que haya una disociación, una amnesia disociativa importante, ¿no? Entonces, tirar de asociaciones, de ejemplos, de cosas que te han pasado, de fotos, la fotobiografía es algo que ayuda muchísimo también. Todo eso ayuda a ir completando lagunas y a ir completando la línea de vida, ¿vale? Entonces, ir haciendo una batería de pruebas suficiente y diferente. Y siempre estas pruebas, aunque consistan en un montón de preguntas, contrastadlas con ellos, hacerles preguntas a partir de eso, porque viene muy bien. A veces creemos que lo hemos preguntado todo y de pronto en un Milon o en un SCL aparece una pregunta que ¡pum!, de pronto abre un montón de vías, ¿no? Entonces, pues utilizad alguna prueba estandarizada también, combinadlas para sacar el mayor partido a la información que podemos tener. A ver, que por ahí hay una pregunta. Toma el micrófono, ¿lo pasáis? ¿Cuándo sirve online? Ah, Me pregunto por online, ¿cómo se haría? ¿Realizando tú misma las preguntas o sí, de alguna otra manera? vale. Gracias. Online lo hacemos igual, ¿eh? Me cargo el micrófono. A ver. Discúlpame un segundo. Ahora. Online lo hacemos igual. Lo que tienes que hacer es, pues cuando le estás pidiendo que dibuje, estás pidiéndole que ponga la cámara enfocando su mano, el papel y el dibujo para tú ir viendo cómo dibuja. Cuando estás respondiendo a test que le haces tú las preguntas y estás tú contestando el test. Es decir, que en realidad, de hecho yo, por ejemplo, en la consulta, salvo SCL o Milon, todos los demás los contesto yo. O sea, lo tengo yo, no estoy en la mesa, le doy así un poco la vuelta al papel, leo yo la pregunta, lo comentamos y tal, y entonces pongo yo, entonces, ¿qué te parece? Ponemos esto otro, tal. Entonces, al final, la que tiene el lápiz y el papel soy yo. En el SCL o en el Milon, que son muy largos, ahí sí que, bueno, pues ya yo lo que suelo hacer es, mira, son 175 preguntas, o sea que te voy a dejar aquí con el papel, te voy a pedir que los contestes lo más rápidamente posible, sé que algunos son muy difíciles, tienes que poner verdadero o falso y te saldrá el depende, pues mira a ver con lo que te sale lo más frecuente y luego pues simplemente la que te cueste mucho contestar, pues ponle una marca y hablamos después de ello, ¿no? Pero yo voy entrando y saliendo para dejarte así un poco no estar ahí mirándote, ¿no? Y ya cuando has terminado es cuando ya nos sentamos y según yo lo que suelo hacer con estas pruebas más largas es que me quedo con las que han resultado más complicadas, pues cuéntame por qué y así yo pongo unas anotaciones al lado, las comentamos, me quedo con el test
le doy una vuelta, lo miro, además de corregirlo y demás, y entonces voy viendo pregunta a pregunta las que me causan mayor sensación de, uy, con lo que yo sé ya de esta persona, porque a lo mejor ya llevo 3 o 4 sesiones de evaluación con ella, qué raro que aquí me ponga falso o qué raro que aquí me ponga verdadero. A esas les pongo un tic yo y en la sesión siguiente las comentamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la idea. A lo mejor esas sí que tienes que enviarle por correo electrónico el cuestionario para que las rellene en sesión contigo. Nunca se lo dejes para que sino que se la mandas en sesión y que te lo rellene en sesión y que te lo devuelva en sesión. Si no puede escanear, que te haga una foto, con eso te vale, y a partir de ahí ya lo tienes, ¿vale? Entonces esta es la idea, que siempre lo hagáis todo en sesión, ¿vale? Esto nos va a permitir, como decía, llegar a entender cuál es realmente el conflicto, no el motivo de consulta, sino el conflicto, lo que hay detrás, ¿vale? Entonces, esto es lo importante y lo característico de un proceso breve, que hacemos foco en dónde, en el conflicto, en un puñado de conflictos básicos que hemos seleccionado previamente y que nos parecen universales. Nosotros nos basamos en 7 ejes conflictuales que propone el OPD2, pero la verdad es que le hemos hecho hacemos una interpretación distinta, porque el OPD2, que es las siglas de OPD2 son diagnóstico psicoanalítico operacionalizado. Y entonces, no, psicodiagnóstico dinámico operacionalizado. Entonces está el dinámico detrás porque el psicoanálisis, o sea, la teoría dinámica es la que está de base, la que subyace, ¿vale? Entonces, claro, también la forma de interpretar el conflicto y de manejarlo, pues es muy dinámica, es muy psicoanalítica. Y nosotros hay muchas cosas que de la psicología dinámica que nos parecen fantásticas y valiosísimas y que integramos, pero otras que no trabajamos exactamente igual. Y entonces, pues hemos ido cogiendo de otros sistemas y de otras formas de trabajar lo que nos parecía más útil, ¿no? para hacer nuestro propio modelo, ¿no? Entonces, bueno, sí que hemos conservado los 7 ejes conflictuales de los que habla el OPD2, pero los trabajamos de forma distinta, no desde la psicología dinámica más ortodoxa, digamos, ¿no? Entonces, si hacemos foco en el conflicto que consideramos nuclear, pues entonces vamos a poder seleccionar mejor aquellas escenas, aquellas dianas con las que vamos a trabajar después. Con EMDR vamos a saber en qué vamos a hacer hincapié, porque estamos de esta manera considerando que esto es lo que explica fundamentalmente el sufrimiento que está experimentando nuestro paciente ahora, ¿vale? Entonces esto es lo que el hacer foco nos va a permitir. Pero claro, para hacer foco, como decía antes, es muy importante que la evaluación sea muy exhaustiva, para que lleguemos a unas determinadas conclusiones y podamos realmente hacer una planificación de la intervención muy, muy clara y bien estructurada y que nos permita abreviar. Entonces ya en la recogida de información ya tenemos presentes estos 7 ejes conflictuales y ya estamos viendo la información, pues conectándola con ¿y esto qué me dice de este eje, de este eje, de este eje? ¿Dónde le veo más? ¿Qué es lo que está pasando con esto otro? ¿Vale? Y desde ahí pues estamos también recogiendo para completar la información que nos hace falta para tener seguro que hemos, digamos, chequeado, ¿no? Todos esos ejes conflictuales. Estos 7 ejes conflictuales o estos conflictos fundamentales son estos que veis aquí. Y se expresan siempre en forma de polaridades, lógicamente, porque el ser humano, como decíamos antes, ¿no? tiende a polarizar y tiende a establecer, claro, un polo más activo y un polo más pasivo dentro de un continuo. Entonces, en lo que tiene que ver con la diferenciación, que es como uno de los primeros pasos que uno tiene que dar, ¿no? La diferenciación supone que superar el estado de simbiosis desde el que partimos, ¿no? Cuando estamos en la tripa de mamá y papá, estamos de mamá y papá, de mamá. Papá todavía no nos tiene en la tripa, no sé si llegaremos a eso, de momento no. Y cuando estamos en la tripa de mamá, estamos en simbiosis y somos uno.
¿no? dentro de mamá. Y cuando se corta el cordón umbilical es cuando empieza la diferenciación y ya hay una separación en donde aquí estoy yo y aquí está mamá, ¿no? Es todo un proceso, porque al principio dependemos mucho y seguimos necesitando mucho el estar ahí muy pegaditos y poquito a poco nos vamos separando y vamos diferenciándonos, ¿no? Pero hay sistemas que nos fuerzan a individualizarnos con mucha premura y muy tempranamente y sistemas que nos mantienen en simbiosis o tienden a mantenernos a que tendamos a estar ahí pegados en simbiosis para siempre, ¿no? Sistemas que no nos sueltan, que no nos dejan y que, claro, pues que luego te encuentras a un paciente que con 47 años sigue viviendo con papá y mamá y no tiene pues, oficio ni beneficio ni capacidad de salir de ahí y demás, ¿no? Entonces, siempre lo vamos a ver en polos más pasivos, ¿no? Como la dependencia simbiótica, y en polos más activos como la individuación forzada. Pero son 7... Yo, bueno, lo suelo describir como 7 escalones que tenemos que subir, es como tareas, ¿no? importantes que hay que ir llevando a cabo, ¿no? en nuestro desarrollo. No es que unas sean previas a otras, aunque es verdad, o más importantes, aunque es verdad que la diferenciación es como un poco la primera, ¿no? Porque es justo eso, es muy simbólico lo del cortado del eje, del cordón umbilical, pero también lleva incluso antes, es importante el eje que tiene que ver con la autosuficiencia o la autarquía en polo activo frente a la necesidad de protección y de cuidados como máximo exponente, ¿no? Sin poder realmente manejarme por el espectro, como decíamos antes, que es como realmente se resuelve la polaridad, ¿no? Y en unas ocasiones requerir y solicitar cuidados y en otras saberme autosuficiente para el manejo con ciertas cosas, ¿no? Y eso también se expresa y se necesita desde el minuto uno. Desde que yo estoy en la tripa de mamá, ya necesito que mamá se cuide para cuidarme a mí. Y con el cuidado que hace mamá, ya me está cuidando a mí, ¿no? Con lo que ya está pensando de mí, con lo que está imaginándose de mí, ya está también confiriéndome identidad, por ejemplo, ¿no? Ya está haciéndome sentir culpable o no. Y ya me está valorando. Si mamá tiene 15 años y yo soy un penalti, me va a considerar siempre de alguna manera y una parte suya culpable de haber perdido su juventud. Por eso la gente que es producto de esto, ¿no? El conflicto de culpa está muy presente y yo os invito a buscarlo, ¿vale? La regulación, lo mismo, ¿no? Ya dependiendo de cómo tenga manejada cada uno de estos ejes conflictuales, tiene una emoción que es la que es característica de cada uno de ellos, ¿no? En el eje de control-sumisión encontramos la rabia, porque es la que es más difícil para nuestra cultura regular y la que siempre nos instan a sofocar, ¿no? Y a tener controlada, porque el niño bueno no puede mostrarse rabioso, ¿no? Y honrarás a padre y madre, tenemos ahí unos mandamientos que dicen que pongas la otra mejilla, en fin, que la rabia está ahí como el enemigo número uno, ¿no? Y ya desde ahí los requerimientos que el embarazo, ¿no? tiene y que el feto va a pedir a mamá y a papá, a ambos y desde luego a mamá, también van a estar presentes desde muy temprano, ¿no? Esa regulación que hagan ellos mismos y que muestren en el proceso y después no digamos, ¿no? Cuando ya nazco. Con lo cual, todo esto son cuestiones que bueno, otros autores desde otros modelos consideran otros conflictos básicos, que está bien también, cada uno tiene que saber en qué modelo posicionarse y qué modelo es el que mejor representa para él o ella como terapeuta lo que le parece la explicación del ser humano. Para nosotros estos 7 ejes conflictuales son fantásticos para explicarnos al ser humano y los procesos con los que se tiene que ir encontrando, esos escalones importantes que hay que subir y que con la ayuda de papá y mamá, fundamentalmente, que son las figuras de apego principales, vamos a tener que ir construyéndonos y manejándonos, ¿no?
Entonces, iremos viendo que cada sistema tiende bueno, pues a cojear de alguno de ellos y claro, pues ya estamos pues un poco predestinados, ¿no? A quedarnos enganchados en uno o en otro, ¿no? Esto es muy importante para nosotros y es en donde vamos a hacer foco. Nosotros consideramos, creo que os lo pongo aquí, sí, a los dos primeros como básicos y fundamentales. A los dos primeros que yo he posicionado aquí. Ojo, que este no es el orden que establecen en el OPD2, lo digo por si alguno lo conoce o se va a poner a buscarlo, ¿vale? Ya os digo que nosotros hacemos nuestra propia interpretación, ¿vale? A nosotros nos parece que estos dos son básicos y fundamentales porque son esos primarios, ¿no? Constitutivos en relación con las figuras de apego, ese posicionamiento ya porque todo lo que tiene que ver con generar autonomía, ¿no? Que es lo que se genera desde este primer eje y lo que tiene que ver, ¿no? Con regular la solicitud, ¿no? de ayuda, de cuidado, saber cuidarme, saber cuidar y saber pedir ayuda para requerir cuidados y demás, es también muy, muy básico y constitutivo y muy tempranamente ya empieza a desarrollarse, nos parece fundamental. Por eso siempre escogemos hacer foco en uno de esos dos, en cada uno de nuestros pacientes, y luego consideramos a los demás como secundarios, ¿vale? Entonces siempre procuramos escoger también uno de los otros que están también, veamos, claramente afectados, ¿vale? Y haciendo foco ahí en esos ejes vamos a entender mejor cuáles son las situaciones vitales que entroncan claramente con ello y que que si vamos a trabajarlas en concreto y hacemos foco ahí y encontramos los momentos de vida lo más tempranos posibles asociados con ello, trabajándolos vamos a resolver ese conflicto primario, ¿vale? Y es desde ahí desde donde seleccionamos las dianas. Por ahí habéis levantado y vas a preguntar. Dime. No, es muy sencillito. No, si solo teníais como una referencia de edad en estos ejes. ¿Referencia de edad? Sí, en estos ejes, como decir, No, como si fueran secuenciales y Sí, lo vais adquiriendo. secuencial. No hay secuencialidad. Porque es lo que comentaba antes, ¿no? Realmente ya todos se están gestando desde nuestra gestación. Es decir, ya no nuestros padres con cómo nos imaginan, cómo nos piensan, cómo se están comportando con nosotros, ¿no? Y con el embarazo, luego con el niño que nace y tal, ya nos están dando mucha información y se están posicionando en relación con cada uno de estos ejes. Nos están obligando más o menos a esa individuación o nos están haciendo más dependientes, nos están ayudando a regular la rabia o no, nos están valorando o no, nos están dando identidad o no, nos están haciendo sentir culpables o no, están triangulando adecuadamente para que el eje edípico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el poder sacar partido y disfrutar en relación con mi sexualidad y con mis atributos de sexo, todo eso ya se está gestando desde muy pronto. Por eso nosotros estamos con Boris Cyrulnik, que dice que nuestra historia comienza cuando nuestros padres nos imaginan, no cuando nacemos o cuando empezamos a tener problemas. Cuando nuestros padres nos imaginan y empiezan a pensar en nosotros, ahí comienza nuestra historia y ahí comienzan ya a verse afectados, porque ya nos van a ir tratando, ya van a ir relacionándose con nosotros de una determinada manera. Y eso ya va a incidir en cómo vamos a poder ir resolviendo los requerimientos de cada uno de esos ejes conflictuales y dónde nos vamos a enganchar. ¿Vale? Gracias. Pues esta es la idea, ¿no? Y esto es lo fundamental para hacer foco. Esta es una de las claves del éxito que hemos ido teniendo con nuestro modelo, ¿vale?
porque hacemos una evaluación en donde claramente definimos los ejes conflictuales que nos parecen la clave, que explica el sufrimiento actual de nuestro paciente, y desde ahí diseñamos la intervención, ¿vale? Esta es la idea. Entonces, como buscamos la integración, pues en esta evaluación que hacemos, que forma parte del abordaje terapéutico y en todo el abordaje, vamos a necesitar traducir y legitimar, claro, eso es lo primero. Ya lo vamos haciendo cuando hacemos preguntas y vamos recogiendo cuestiones en la evaluación, ya vamos traduciendo algunas de las experiencias internas que van teniendo, los síntomas que presentan, el malestar, el sufrimiento, ya le vamos poniendo, ¿no? Decíamos que lo vamos haciendo con un conjunto de una combinación de generar memoria explícita a base de memoria semántica y autobiográfica, pero también ir traduciendo memoria implícita, ¿no? Y entonces ir diciendo, claro, ¿cómo no te va a doler la tripa mientras me estás hablando de todo esto, ¿no? De cómo te trataban tus padres, o cómo venía tu primo y te hacía tal, o cómo la abuelita o el abuelito, o cómo en el colegio tal y cual. O sea, y no es lo mismo que experimentas ahora cuando tu jefe, cuando tu pareja, cuando tu primo. O sea, es el mismo dolor de tripa, porque efectivamente. Entonces, esta traducción, este ir etiquetando, este ir desarrollando inteligencia emocional, legitimando todo ese malestar, esa voz que quedó silenciada, todo esto forma parte del abordaje, tiene que estar desde el primer momento, y es algo que marca mucha diferencia. Y otra cuestión muy importante es el aumento de tolerancia a la experiencia interna, como comentábamos antes. Eso nosotros lo trabajamos fundamentalmente con estimulación bilateral auditiva. No sé, bueno, pues los que manejáis MDR sabréis que hay diferentes formas de trabajar con estimulación bilateral. Inicialmente, Francine Shapiro trabajaba fundamentalmente con movimientos oculares a base de ir pidiendo a los pacientes que siguieran el movimiento de sus dedos, ¿no? Porque es como se asociaba, lógicamente, a los movimientos acádicos de los ojos el sueño REM, pues entonces se vio claro, pues que era reproduciendo eso que conseguíamos todo lo que ocurría también en nuestro cerebro en sueño REM. Pero después se vio enseguida que también los toques, ¿no? Los toques alternantes, lo que se llama tapping, funcionaba, y que también funcionaba el escuchar sonidos también alternantes. Con lo cual a eso lo llamamos estimulación auditiva, ¿vale? Y en estudios comparativos se ha observado que la más potente es la estimulación visual, la que se hace por movimientos oculares, mientras que la más suavecita, por decirlo de alguna manera, es la estimulación auditiva. Por eso es la que nosotros empleamos para trabajar con ventana de tolerancia. Entonces cogemos la línea de vida, una vez que ya hemos hecho la evaluación y hemos hecho la devolución y nos hemos planteado ya que conocemos a nuestro paciente, que conocemos sus puntos débiles, que le hemos devuelto que esto es lo que vamos a trabajar, que sabemos que esto tal, hemos llegado a estas conclusiones, que le hemos visto y que esto es lo que le ha pasado, que siendo niño vivió tal y cual y que por esto desarrolló esta creencia sobre sí mismo y pum pum pum, y que estos son los ejes conflictuales donde vamos a hacer tal, pues ahora vamos a colocarnos los cascos, nos vamos a sentar, te voy a poner estimulación auditiva, nos vamos a mirar, vamos a estar frente a frente y vamos a narrar tu historia. Yo voy a tener la línea de vida delante si me hace falta. Yo todavía tengo bastante buena memoria y no suelo necesitarla, pero por si acaso me la pongo delante. Y vamos a narrar otra vez tu historia, pero con estimulación bilateral y sin perdernos detalle en determinadas cosas. Es decir, no voy a pedirte solo que me cuentes tu historia para que pases de largo corriendo o muy por encima sobre determinadas cosas. No, voy a tirarte de la lengua, voy a provocar yo también determinadas cosas, porque además voy a empezar diciendo esto, ¿no? Tu historia comienza cuando tus padres empiezan a imaginarte, con lo cual si vamos a narrar tu historia, vamos a imaginar lo que imaginaron. Generar mentalización, que es hacer consciencia, poner mente a los afectos, ¿no? y pasar todo nuestro mundo afectivo por corteza, supone
que soy capaz de hacer inferencias. Es una de las cuestiones más importantes y que más adaptativas resultan. Porque cuando hago mentalización me doy cuenta de que todos funcionamos en base a determinados estados mentales. Y entonces yo puedo inferir cuál es tu estado mental por cómo te estás comportando conmigo, cómo estás interactuando. Y puedo inferir que si me estás agrediendo es porque algo te ha pasado, que a lo mejor no tiene que ver conmigo. No puedo hacer esa inferencia. Entonces, hacer inferencias es buenísimo y es importante que lo vayamos haciendo. Y secuenciar y todo este trabajo, cuanto mayor es la disociación que hay y mejor podemos hablar de trauma complejo, más necesario es, porque más amnesia disociativa hay y más lagunas hay, hacer toda esta secuenciación, todo este orden y todo este trabajo con la línea de vida, todo este trabajo cronológico, ¿vale? Porque incluso hay estructuras como el hipocampo que se ven muy afectadas por estas experiencias traumáticas tempranas y lo activamos y le volvemos a dar funcionamiento y vida cuando ayudamos a colocar y a secuenciar. Por eso somos tan pesados con esto, tanto en la evaluación como después en el trabajo con el aumento de ventana de tolerancia, ¿vale? Entonces, nuestra sugerencia es trabajad con estimulación auditiva y coged la línea de vida y empezad desde el principio muy despacito con todo. E invitad ya a hacer el ejercicio de hacer inferencias, porque eso ya es generar mentalización, generar consciencia, generar memoria explícita, que es parte de lo que queremos. ¿Cómo crees que se sintieron papá y mamá cuando recibieron la noticia? Pues si tenían 15 años, cada uno vivía en un pueblo, que además eran de familias enemigas y con problemas, y fue el encuentro de una noche de borrachera, podemos inferir cómo recibieron. Y cuando después les obligaron a casarse y a tener el niño, podemos inferir cómo vivieron. Y todo eso ya te afectó a ti. Entonces, y todo eso explica muchas cosas y también resuelve mi reivindicación para con ellos, porque lejos de acusarles y de considerarles culpables, como decíamos, queremos colocar las cosas en su contexto para también entenderles. No les vamos a quitar responsabilidad, pero sí vamos a dejar de culpabilizarles, vamos a entenderlo. Entonces, si tus padres se vieron haciendo esto, que seguramente esto nos lo explica también el genograma, que lo hemos tenido que hacer, insisto, muy completo, pidiendo mucha información, toda la que podamos, pedid anécdotas, pedid preguntad por los secretos, preguntad por características de una familia y de otra, por rasgos de unos y de otros, a qué se dedicaban, por qué estos movimientos, por qué se vinieron a vivir aquí, por qué tal, cómo se encontraron, cómo se conocieron. No deis por terminada una evaluación si no sabéis dónde comienza la historia de un paciente, que es cuando sus padres se conocen. Y entonces por ahí hay algo que les lleva al final a imaginarte, ¿no? Y a pensar que vas a venir, que estás aquí, ¿no? Entonces todo esto es algo que vamos a ir trabajando. Todo esto ya remueve, todo esto produce asociaciones, todo esto ya le está al paciente haciendo decir, no, claro, sí, yo lo entiendo, sí, fíjate mi madre, sí, fíjate mi padre, sí, no sé qué. Pero joder, claro, ¿y yo qué culpa tengo? Y yo les amargué la adolescencia y yo tal, pero en realidad yo qué culpa tengo. Y todo eso le está removiendo, ¿no? Al estar conectado con estimulación bilateral, estamos ayudando a que esa memoria implícita que se está manifestando con sensaciones y movimientos en el cuerpo y emociones y demás, se vaya transformando en memoria explícita. Le vamos dando narrativa, vamos traduciendo, vamos legitimando todo eso, ¿no? Y eso va haciendo que efectivamente se vaya aumentando la tolerancia a esa experiencia, se vaya entendiendo mejor, se vaya tolerando y se vaya pudiendo, además, extrapolar, hacer asociaciones. En todos estos momentos de aumento de ventana de tolerancia, estas sesiones, el paciente hace nuevas asociaciones. De pronto dice, ay, me he acordado de algo que no te había contado. Y pum, 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 te cuentan un montón de cosas nuevas que tú recoges y añades a la línea de vida, ¿vale? Y no es que no te lo hubieran querido contar, porque hay cosas que dices, pero ¿cómo no me has contado esto antes? Hemos tenido un montón de sesiones de evaluación y no ha salido esto. Pues no ha salido y sale ahí, ¿vale? Porque todo este movimiento que vamos haciendo provoca estas asociaciones y esta activación de recuerdos, ¿vale? Y entonces con todo esto vamos consiguiendo que el paciente, al estar
insisto, con la estimulación bilateral, pero estar hablando. Es muy importante que estemos conservando el tono narrativo, que no le obliguemos a, oye, con esto que me has recordado, cierra los ojos, métete ahí y tal, porque ahí es cuando, pum, se me puede disociar y al conectar demasiado con esa experiencia interna, no la tolere y se te vaya, ¿no? Ahí la fobia a la reexperimentación, fuera, nos hace desconectar y disociarse. Tenemos que aprender cómo volver a traerles, ¿vale? Y una de las cosas más eficaces que hay son los olores. Si alguien se os disocia de una manera que se vaya muchísimo, sobre todo por hipoactivación, tened a mano siempre en la consulta algo de un olor intenso, porque hemos dicho que el olfato es el que va directo a la amígdala, le despierta y le vuelve a traer al aquí y a la hora rápidamente. Pídele que te apriete con fuerza las manos, que sienta sus pies sobre la tierra, o sea, vuelve a traerle al aquí y a la hora y sigue trabajando con él. Que esto no te lleve a decir, uy, no estás preparado. Bueno, pues seguimos preparándonos, ¿vale? Es como cuando estás en el gimnasio y dices, hemos estado levantando una pesa de tantos kilos, vamos a ver si ahora puedes levantar esta otra que tiene unos kilos más. Ah, pues no, venga, pues seguimos ejercitándonos con la de 5 y la de 6 antes de pasar a la de 10 o la de 12, ¿vale? Y seguimos trabajando. Esta es la idea. Entonces, el trabajar con ventana de tolerancia es importantísimo, ¿vale? Es siempre necesario y nunca sobra. Yo siempre os digo, incluso aunque no tengáis un paciente que os parezca que la patología no es muy grave o el grado de disociación no es muy alto, que no dejéis de hacer este trabajo de aumento de ventana de tolerancia, ¿vale? Y aquí es donde introduzco la respuesta a una pregunta que había en relación con la diferencia de trabajo entre trauma simple y trauma complejo. Es verdad que yo lo que primero voy a hacer es garantizarme con una evaluación, que a lo mejor no la hago tan exhaustiva, que esto que me estás contando es trauma simple, ¿vale? Entonces yo siempre os recomiendo que aunque la persona venga diciendo, no, si es que yo esto lo tengo desde que sufrí este accidente y es solo por el accidente, toda mi vida anterior es toda guay. Bueno, pues que no os lo terminéis de creer y que digáis, bueno, bien, vale, me vas a permitir que yo lo chequee un poquito, voy a hacer un par de sesiones en donde voy a preguntarte unas cuantas cositas, vamos a hacer una línea de vida, aunque sea somera, tal, voy a preguntarte unas cuantas cosas y voy a asegurarme de que estamos ante trauma simple. Si tengo el convencimiento de que es trauma simple, entonces enseguida voy a poder aplicar ventana de tolerancia, que a lo mejor con una sesión lo resuelvo, porque va a ser ventana de tolerancia aplicada solo a lo que es el acontecimiento del accidente y después ya puedo aplicar protocolo básico contigo, ¿vale? Pero si sospecho cualquier cosa, como la línea de vida me haga decir al hablar de la infancia que por ahí hay tal, esto se le remueva, tal, voy a decir, mira, esto puede ser ese momento que es un golpe que termina de romper, pero por aquí hay muchas más cosas y eso es por lo que muchos que os formáis en MDR empezáis a trabajar, empezáis a aplicar protocolo básico y entonces me decís, joder, si es que vino diciéndome que era tal, venís a supervisar y es que, bueno, pues no está funcionando, ni siquiera conecta, que eso pasa también muchas veces. Es que me pongo y no conecta. ¿Por qué? Porque hay que abrir ventana de tolerancia no solo a la experiencia negativa. Hay muchos pacientes que no toleran la experiencia positiva. Cuanto más complejo es el trauma, más difícil es que se tolere incluso la experiencia positiva. Porque lo que se ha necesitado desarrollar es la creencia de que sentir es peligroso. Y si sentir es peligroso, yo ni siquiera me permito experimentar los afectos positivos y las emociones positivas. Vamos a hablar de positivas y negativas, bueno, ya sabemos que son todas adaptativas, ¿vale? Pero esas que me producen bienestar, ¿vale? Entonces, estos pacientes que se hipoactivan, por ejemplo, que vienen con síncopes vasovagales, que en general tienen tendencia a la hipoactivación, son pacientes que tenemos que trabajar mucho con ellos. Apertura de ventana de tolerancia en relación con sentir, ¿vale? Porque para ellos sentir es peligroso. Y, por ejemplo, eso nos pasa mucho no solo con pacientes que han sufrido mucho en la infancia y demás, sino, por ejemplo, es casi algo que ocurre indefectiblemente con los niños adoptados.
con los pacientes que han sufrido el trauma de abandono muy temprano y que, claro, primero se han hiperactivado en orfanatos, en instituciones, y han tenido que hipoactivarse porque no han tenido respuesta por parte de los cuidadores, ¿no? Y luego porque han experimentado que efectivamente sentir todo eso que sienten en relación con el abandono es peligrosísimo y al final prefieren no sentir y estar muy planos, ¿no? Y solo experimentan de vez en cuando episodios disociativos en donde sacan su rabia, ¿no? Una rabia disociada importante. Entonces, bueno, cuidado con esto, ¿no? Por eso siempre, siempre es muy importante trabajar el aumento de ventana de tolerancia, ¿vale? Tened eso siempre presente. Eso también abrevia los procesos, ¿vale? Cuanto más preparación hagamos en este sentido, mejor. Esto nos ayuda a trabajar, a contrarrestar fobia entre partes y a la reexperimentación. Después ya simplemente tendríamos que aplicar el protocolo básico cuando trabajamos con EMDR y si no, pues con las técnicas que trabajemos, el trabajo con los recuerdos traumáticos y garantizarnos que todo esto supone la elaboración adecuada de duelos, ¿no? O sea, al final el paciente siempre tiene que acabar conectando con tristeza, es lo que decíamos en relación con lo de sublimar, dejar de convertir los deseos en necesidades, ¿vale? Al principio esto se vive así, ¿vale? Se vive una mezcla, hay un follón ahí entre las dos voces. No sé muy bien distinguir cuándo es la voz de la aproximación la que me está hablando, cuándo la voz de la defensa, pero al final, como decía antes, esa imagen de integración es la que conseguimos. Este sería a grandes rasgos el abordaje, ¿no? Ya para ir con el último punto, que se refiere al protocolo específico que desarrollamos para trabajar en 22 sesiones, aquí os tengo, bueno, pues la certificación, la aprobación del ensayo clínico, y este es el reparto de sesiones de ese protocolo que recoge todo esto que hemos comentado, ¿vale? Lo planteamos con todas las pacientes de fibromialgia que primero eran evaluadas para ver si tenían también, bueno, si eran idóneas para el trabajo con nosotros, por ejemplo, pues eso, que pudieran ser relativamente autónomas para poder venir a la sesión, tal, que pudieran reconocer experiencias traumáticas tempranas o no, experiencias traumáticas en principio y demás, porque la cuestión era que el diagnóstico inicial por parte de la primera selección, el primer filtro que se hacía, era poder hablar de fibromialgia, pero también de trastorno de estrés postraumático, ¿vale? A partir de ahí nosotros hacíamos ya la evaluación, la psicoevaluación, el psicodiagnóstico en 5 sesiones, siempre una sesión de devolución donde hacemos la lectura del informe que os comentaba antes. Siempre incluíamos también una sesión de explicación de qué es el trauma, cómo funciona MDR, por qué vamos a utilizar MDR en su caso, y también ahí intentamos instalar recursos positivos. En el MDR intentamos instalar lugar seguro y recursos positivos, pero mi consejo es que con trauma complejo no intentéis, los que conocéis y manejáis la herramienta, instalar lugar seguro. Con la mayoría de los pacientes de trauma complejo no hay forma de instalar lugar seguro, no tienen lugar seguro por definición y se les pone en una situación muy de extrema vulnerabilidad, ahí, de indefensión, cuando además hacen una consciencia clara ahí de que no tienen lugar seguro. Entonces, ni lo intentéis, por Dios. Instalad recursos positivos, que siempre es mucho mejor. Y lo pueden utilizar como un lugar seguro. No es empoderante esto de los recursos positivos. Entonces, el lugar seguro ni con niños ni en trauma complejo. Es mi recomendación. Porque el lugar seguro de los niños deberían ser los padres. Si están en consultas que papá y mamá están fallando, no lo hagamos muy evidente. No puede ser, ¿no? Papá y mamá tienen que seguir protegidos y por nosotros también, ¿no? Vamos a instalar recursos. Y además es que hay niños que según la edad tenemos que empezar a explicarles eso del lugar seguro, el tendente seguro, qué es sentirse seguro. Os perdéis en definiciones y demás. Recursos positivos. Protocolo de aumento de tolerancia, nosotros incluimos solo 3 sesiones, dividíamos la línea de vida en 3 tramos y trabajamos con esos 3 tramos, ¿vale?
Si tenéis más tiempo y no tenéis que reducir el trabajo a 22 sesiones, podéis darle a la línea de vida y al trabajo con el aumento de ventana de tolerancia más sesiones. Una sesión de construcción de ICES, que esto para mí es fundamental. A partir del trabajo con la línea de vida y el aumento de ventana de tolerancia, vais a seleccionar una serie de dianas. Mi consejo para que funcione la cosa mejor, poder abreviar y que seáis más eficaces, es que decidáis con qué dianas vais a trabajar a priori, que seleccionáis de todos los tramos de la línea de vida y que construyáis los ICES en una sola sesión. Que no escojáis más de 6 y que construyáis los 6 ICES. Que 2 de ellos como mínimo tienen que ser del primer tramo de vida. Si no tenéis situaciones, seguid trabajando con protocolo de aumento de ventana de tolerancia, o bueno, hay otras alternativas que no podemos comentar ahora, ¿vale? Pero el construir los ICES ahí os da la oportunidad, para nosotros fue definitivo, cuando después de años trabajando con todo esto, se me ocurrió para poder darle a las pacientes en 22 sesiones lo más posible, sabiendo que solo íbamos a poder dedicar 8 sesiones al trabajo con disparadores del presente y escenas del pasado, teníamos que estar muy seguros de que la diana que seleccionásemos fuera la diana, con mayúsculas. Porque en algunas ocasiones, para trabajar con el pasado, solo íbamos a poder trabajar una diana. Imaginaos una paciente abusada sexualmente desde los 3 hasta los 13. Con la diana del abuso sexual vamos a estar las 4 sesiones, si no las 8. Con lo cual necesito coger la diana que sé que es la diana. Y en algunos pacientes eso está muy claro, ¿no? A lo mejor en alguien que te viene diciendo esto y que sabes que efectivamente el abuso tal, pero en otros pacientes no está tan claro. No lo está. Ese es nuestro trabajo. Entonces, haber podido seleccionar las dianas cuando estamos trabajando protocolo de aumento de tolerancia y construir los ICES y por lo tanto observar con nuestro paciente si realmente conecta con qué emociones, qué creencia. Ojo, la creencia es fundamental porque la creencia es la que marca también el enlace con el eje conflictual y cuánto perturba de 0 a 10. Pues a lo mejor si tengo pocas sesiones con las que trabajar, me renta más trabajar con esta que tiene. Algunas dianas van a tener en común emociones, sensaciones e incluso creencia, pero si con esta le perturba mucho más, a lo mejor la elijo, o esta es más temprana y le perturba suficientemente, la voy a elegir mejor que esta otra, ¿vale? Depende. Ahí depende de estos factores. Con lo cual, construir esa sesión de ICES me va a ayudar muchísimo a no hacer después intentos vanos de, venga, construyo esta diana y, ay, pues no va conectado, pues no tal, pues no esto, pues no me lleva nada, pues no. Pues escojo esta otra y empiezo a escoger. Y como venís muchas veces en supervisión, que habéis intentado varias dianas y no os ha llevado a ninguna parte, ¿vale? Ojo con esto, con lo cual mi consejo es que para los que trabajáis con EMDR, y este es el protocolo que nosotros utilizamos, lo hicimos así. Eso nos permitió la selección de dianas, coger las dianas asociadas a los focos y con eso ser muy, muy eficaces. Después trabajamos 2 sesiones con el protocolo a futuro y una sesión de cierre. Con estas 22 sesiones, con casi 60 pacientes, los resultados fueron extraordinarios. En muchas de ellas, la reevaluación después con los médicos en el hospital fue para poner libre de sintomatología, completamente libre de sintomatología, ¿vale? Entonces, gracias. Sí, la verdad es que es una satisfacción. Seguimos trabajando con ello. Tengo un par de publicaciones en la página, si os queréis meter. Una de ellas comenta precisamente este proceso, porque la publicación del estudio todavía no está, porque están valorándola en algunas revistas y nos han ido dando algún feedback sobre cambios en relación con el análisis estadístico. Entonces estamos revisando algunas cosas, esperamos que se pueda publicar ya prontito, de una vez. Pero yo escribí este texto para compartir la experiencia. Si tenéis interés en esto, lo tenéis ahí en nuestra página, en el apartado que pone revista digital, ¿vale? Y ahí hay un artículo mío también que explica el protocolo de aumento de ventana de tolerancia,
por si queréis tenerlo presente también, ¿vale? Y esto sería todo. Pues, como os decía, podéis descargar la presentación aquí en la página www.psicociencias.com, y si queréis seguirnos, pues nosotros ponemos muchos contenidos. Aquí alguno me comentabais en el descanso que seguíais nuestros psicocafés en Instagram y tal. Pues bueno, nosotros estamos permanentemente intentando compartir todo esto, compartir contenido en redes. Entonces, pues si os apetece. Por aquí nos queda un poquito de tiempo para alguna pregunta. Maite. ¿Qué va a cambiar esto, Begoña, con unos resultados tan claros, habiéndose hecho al amparo de una entidad pública que ya no es en la experiencia privada, en la consulta y el conocer y el saber la importancia del trauma en cualquier expresión somática, emocional o de necesariamente ¿Qué va a debería? cambiar? Pues a mí me encantaría que cambiara muchas cosas, claro, pero no estoy muy segura. Claro, cuando hay muchos médicos que sí que se sensibilizan con esto, y cuando porque tenemos muchos alumnos médicos, muchos alumnos que nos siguen y que nos dicen, ¿no? Reumatólogos, que son la mayoría de los que trabajan, por ejemplo, con las pacientes de fibro, que de hecho nos mandan, nos derivan un montón de pacientes y decimos, no podemos darle salida y cobertura a tantas, ¿no? Hacemos lo que podemos, pero ojalá cambiase, nos encantaría, ¿no? Y hay muchos que van cambiando y que van viendo la importancia de estos factores emocionales, que preguntan de otra manera, que recomiendan, por lo tanto, procesos terapéuticos, que miran a los pacientes de otra manera. Esperamos que cambie por lo menos la mirada, y que con ello pues vaya cambiando también ciertos protocolos de actuación, porque claro, no está protocolizado en el trabajo, pues por ejemplo eso con las pacientes de fibro, y desde luego con las somatizaciones no está protocolizado el preguntar por historias de trauma. De hecho, nosotros antes de comenzar el ensayo, este estudio clínico surgió porque 2 médicos alumnos, cuando estaban conmigo en clase en el curso de trauma, pues cuando yo dije que detrás de la fibromialgia, en mi experiencia del 100% de las pacientes de fibromialgia había historia de trauma, levantaron la mano y me dijeron, bueno, espera, yo tengo un montón de pacientes con fibromialgia en consulta y ninguna me ha contado nada de experiencias traumáticas. Y les dije, ¿has preguntado? ¿Habéis preguntado? Bueno, no explícitamente. Digo, bueno, pues pregunta explícitamente y en la próxima clase me vienes a contar. La próxima clase era al mes siguiente, porque cuando teníamos presencial era un fin de semana al mes. No esperaron al mes siguiente porque preguntaron al día siguiente. Y entonces me llamaron para pedir una tutoría y estaban en la consulta 3 días después diciéndome, oye, que hemos preguntado y nos hemos quedado locos, que hay que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, siempre hay, y bueno, de ahí nació todo esto. Yo llevo intentando hacerlo un montón de tiempo, así que yo estoy encantada. Venga, vamos a por ello, vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues movilicé a un montón de colegas, bien lo sabes tú, y alguna de vosotras que estáis aquí como alumnas mías y que habéis participado en el estudio, ¿no? Y bueno, yo supervisé a todos, no vimos un duro. Esto, claro, si hubiera estado detrás la industria farmacéutica porque hubiera sido un fármaco lo que probábamos, pues habría movilizado más cosas, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos lo que esperamos es que haya habido muchos que cambien su mirada. Ya hay muchos médicos que están concienciados y sensibilizados y son el primer filtro, porque claro, estas pacientes no tienen por qué saber que todo esto que les pasa viene de aquí. Entonces, claro, es el médico de atención primaria, es el reumatólogo, son los especialistas los que tienen que ir dando esos primeros pasos. Ojalá, ojalá. Por eso tenemos tanto interés en que la publicación se haga en una revista que tenga el impacto suficiente como para que bueno, pues pueda cundir algo, ¿no? Y bueno, pues eso, ojalá. Las 3 sesiones de estimulación bilateral auditiva para aumentar la ventana de tolerancia es ponerles el casco y toda la sesión toda la sesión con estimulación bilateral, las horas o cuando hay que parar o Prácticamente sí. Lo que hacemos es que les decimos que... Ay, era para pasarlo para atrás, ¿no te importa? Lo que les decimos es que
Les vamos a poner unos tonos que funcionan bilateralmente y que son un pitidito que tiene, lo vamos a poner lo más bajo posible para que no les moleste mucho, pero suficientemente alto para que sean conscientes de que está ahí y que lo estén escuchando y que permita, por lo tanto, que estemos charlando. Hay pacientes que lo toleran muy bien todo el tiempo que vamos a estar con ello. Hay pacientes que a lo mejor te dicen no puedo más porque me produce, pues podemos ir ensayando, entonces lo explicamos al principio, lo ponemos, empezamos a trabajar con ello, si les cansa, les produce tal, porque claro, aunque la estimulación bilateral auditiva es la menos potente, también te remueve un montón, entonces también hay gente que lo que te dice es que ay, que me molesta mucho, pero lo que está molestando es que le está removiendo una barbaridad y aquello es intolerable. Y incluso te dicen, es que me está produciendo dolor de cabeza que es secundario a todo ese malestar, ¿vale? Pero bueno, hay que legitimarlo y hay que decir, bueno, venga, pues vale, vamos a descansar un ratito, seguimos hablando y tal, y luego vemos si lo podemos encender otro poquitín. Si tienes el aparatito de MDR, lo que puedes hacer es combinarlo en pacientes más resistentes, con más dificultades, y poner las almendritas que suponen esas, yo las llamo almendritas porque son como almendras que vibran, ¿no? Y que las tengan en las manos mientras están hablando o en los bolsillos. Yo las almendras los uso mucho con los cachorritos, con los chiquitines, porque eso me permite jugar en la caja de arena mientras ellos, y estoy haciendo juego simbólico mientras ellos están con las almendras en los bolsillos. Y así estoy haciendo ese mismo proceso, pero con los chiquitines. Entonces puedes combinarlo con las almendritas, ¿vale? Y vas parando, vas tal, un poquito pues hasta que se va. Y bueno, pues no estás no apuras toda la hora, estás un rato. Los pacientes en general lo toleran muy bien. Y de hecho, a algunos les hace sentir muy bien porque enseguida se dan cuenta de que pueden hablar de todo ello mejor. Y de hecho, pues ya muchos pacientes, el otro día en la supervisión que tenemos en la membresía nos lo decía un alumno, que su paciente, y a mí me ha pasado un montón de veces, en cuanto llega a la consulta, que es online, por cierto, le decía, los cascos, me pongo los cascos, ¿verdad? Y ya me pones los tonos, porque le costaba mucho menos hablar de todo y manejarlo todo con la estimulación puesta. O sea que en general lo toleran bastante bien. Si lo pones bajito y gradúas bien, pues puede ser algo que toleren muy bien, ¿vale? Sí. Ese lo puedes utilizar, claro que sí. Lo pones en tu teléfono, en un dispositivo de MP3, en el ordenador, donde quieras, y se lo pones. Ahí no puedes graduar la velocidad, pero sí puedes graduar el volumen. En el aparato sí puedes graduar también la velocidad, pero es que eso da igual. No tiene... Vale, mi pregunta... Disculpad un momentito, que queda una última pregunta y terminamos. Sí, es justo en relación al tipo de estimulación, que en el caso de hacer la terapia online, que es tan frecuente, ¿cuál sería la más indicada? Pues puedes utilizar las tres. No tienes ningún problema. Porque hay plataformas que te permiten... Mi sugerencia es... Oh, ¿sabía yo? ¿Se me sigue oyendo o es...? Sí, vale. Hay plataformas que te permiten compartir el archivo de audio sin tener que enviárselo y es la que yo os sugiero, porque sobre todo al principio, cuando estéis trabajando con un paciente que está pues, muy activado, si le mandáis el archivo de audio para que se lo ponga cuando estáis en sesión, se queda con el archivo de audio y luego no sabe si lo va a utilizar en otro momento y acabar en urgencias. Entonces yo no os recomiendo que enviéis por correo electrónico el archivo de audio. Hay plataformas que os permiten controlar el audio, que el terapeuta no tenga que escucharlo, pero que sí lo escuche el paciente. El audio está siempre en vuestras manos, está controlado por vosotros y no se lo queda a él, ¿vale? Entonces la estimulación auditiva, ningún problema. Le pides que tenga unos cascos, que los conecte con el ordenador y ya está. Para el tapping, para los toques, solemos utilizar el abrazo de la mariposa y entonces, bueno, pues ya está así, o que se esté dando aquí también, tampoco hace falta exactamente. Lo que pasa es que si lo hace así, nosotros le vamos a estar viendo y vamos a estar controlando mejor cómo lo está haciendo, ¿no? Y los movimientos oculares ha habido pues de todo en los últimos años, dispositivos, aplicaciones para poner una lucecita, una bolita que va de un lado a otro, que tal y que cual. Yo os aconsejo que no os compliquéis con eso, que no suele funcionar tan bien, porque en la pantalla del dispositivo que esté utilizando nuestro paciente
pues seguramente no va a ser la adecuada para que siguiendo la bolita. Sin embargo, aunque parezca mentira, si nosotros nos alejamos suficientemente de la pantalla y nos retiramos. Cuando nos formamos en MDR, cuando hacemos tapping sabemos que tenemos que estar sentados frente a frente. Cuando vamos a hacer movimientos oculares decimos que nos colocamos como barcas que se cruzan en el mar. Y entonces yo estoy aquí, me pongo aquí y empiezo a hacer así. Entonces su mirada nunca se cruza con la mía. Entonces lo mismo que me tengo que garantizar en la pantalla, que su mirada no se cruce con la mía. Yo me salgo de la pantalla, se queda mi mano y a él o a ella le invito a que se acerque mucho para que yo le vea la cara y le vea bien los ojos. Y entonces haces movimientos oculares y te garantizas el movimiento completo del ojo. Y se hace perfectamente bien. No os compliquéis la vida con más, ¿vale? Y se pueden utilizar los 3 tipos de estimulación. Y bueno, yo creo que ya, ¿no? Sintiéndolo mucho que no poder contestar a más preguntas de las que hay online y agradeciéndoos de verdad a todos, a los que estáis en casa y a los de aquí, el haber estado compartiendo estas 4 horas conmigo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.